Hola, bienvenidos a este video. Hoy hablaremos sobre la generación espontánea. La humanidad siempre se ha preguntado el porqué de las cosas. Por ejemplo, ¿quién no se ha preguntado por qué cae un rayo o por qué el cielo es azul? O por ejemplo, ¿por qué yendo se escribe con Y y llegando con doble L? Un grupo de personas que se caracterizaban por su gran curiosidad eran los filósofos griegos, que a diferencia de un niño que tenía un microscopio mi alegría, ellos estaban limitados a lo que percibían en sus cinco sentidos. Entre sus preguntas filosóficas se encontraba el cómo se generaba la vida, y es que pareciera que la vida se generaba de manera espontánea, en la tierra, en un charco, en un río y así consecutivamente, básicamente en cualquier lado. Estas ideas dividieron los filósofos en dos, materialistas e idealistas. Los materialistas decían que se tenía que juntar ciertos elementos como son el fuego, la tierra, el aire y el agua para poder crear vida. Durante este proceso no había ninguna interacción mística ni con dioses ni con ninguna otra cosa. Los que apoyaban esta idea eran, por ejemplo, Tales de Mileto, Genófanes y Demócrito. El idealismo era muy parecido al materialismo, ya que decía que sí, había que juntar ciertos elementos para poder crear vida. Sin embargo, había algo más. Algo que le llamó entelequia, que sería como una fuerza divina o una fuerza todopoderosa que podía darle vida a un cuerpo inerte. Mucho tiempo después, cuando la iglesia cristiana se asentó en el Imperio Romano y escuchó la palabra entelequia, le cayó de maravilla, ya que le sonó muy parecido a lo que es el alma y la asoció como tal. En este punto le dejamos llamar idealismo para llamarlo vitalismo, ya que era necesario que estuviera esta fuerza vital para el momento que se le fuera a dar vida a algo. Si no estaba presente, simplemente no se le podría dar vida a ese cuerpo inerte. Esta idea se distribuyó por toda Europa gracias a la religión cristiana. De hecho, existió un artículo publicado por un doctor llamado Van Helmont en donde da una receta para la producción de ratas. En ella dice que si ponemos un recipiente con boca ancha, le metemos ropa sudada y trigo, en 21 días tendremos ratas. ¿Cómo es que funciona? Para Van Helmont funciona así. El sudor que se encuentra en la ropa impregnada atraviesa por todo el trigo y dentro de 21 días el trigo se transforma en ratas. No solamente se sorprende de esto, sino que todavía le sorprende aún más que las ratas generadas eran ratas adultas y no ratas como las conocemos cuando nacen. Es aquí en donde inserto una imagen que se puede oír. De hecho, aquí es donde comenzamos a hacer experimentos y experimentos para mentir y desmentir a la generación espontánea. El próximo en hacer su experimento es Francesco Redi. Francesco Redi tenía la duda sobre las larvas de mosca que se generaban en la carne putrefacta. Su experimento consistía en poner dos frascos, ambos con carne putrefacta, pero a uno le ponía una gasa. Del lado donde estaba descubierto entraban las moscas, dejaban huevecillos y estos huevecillos se convertían en larvas. Sin embargo, del otro lado del frasco, en donde sí tenía una gasa, las mosquitas no pudieron dejar sus huevecillos en la carne, entonces lo dejaron en la gasa. La explicación más sencilla es que las larvas de mosca no se generan espontáneamente por la carne putrefacta, sino que viene de otra mosca que va, separa y deja un huevecillo. Y de ahí sale una larva, de ahí una mosca y así consecutivamente. Sin embargo, Reddy, así como muchos curiosos de la época que tenían ideologías muy diferentes a los que ponía la religión, decidían mejor aceptar las que daba la religión y terminó aceptando la generación espontánea. Ahora ya hay que ubicarnos a finales del siglo XVII, en donde Anton van Leeuwenhoek hizo unas grandes mejoras a lo que hoy conocemos como el microscopio óptico. Con esto nos dio a conocer los primeros microorganismos y con ello se reforzó lo que es la generación espontánea. Y es que pareciera que estos microorganismos crecen en cualquier parte. Se crearon experimentos como el del biólogo sacerdote Needham. Lo que hizo fue calentar un caldo de cultivo por durante 2 minutos. Pasando estos 2 minutos lo sellaba y esperaba. Como 2 minutos no es suficiente para eliminar todos los microorganismos que quedaban se reproducían y quedaban más microorganismos y eran los que observaba después Needham. A lo que Needham argumentaba que la generación espontánea era cierta. Por el otro lado nos encontramos los que sí sabían esterilizar como Lázaro Spallanzani, el cual hervía el caldo de cultivo por mucho más tiempo y luego lo sellaba herméticamente. Al revisar el caldo de cultivo no se encontraba ninguna bacteria.
Los seguidores de la generación espontánea argumentaban que al calentar demasiado el caldo de cultivo y también el aire del caldo de cultivo, lo dañaban y así también dañaban lo que es la fuerza vital, que es la necesaria para proporcionar la vida. Es aquí donde la situación se encuentra entre la espada y la pared. Por un lado, si no calentamos lo suficiente, entonces no se mueren todos los microorganismos. Y por el otro, si es que se calienta lo suficiente, entonces estás dañando esa fuerza vital. ¿Quién será nuestro héroe capaz de encontrar la verdad y cómo lo justificará? Ese héroe no es nada más ni nada menos que Luis Pasteur. Sí, no solamente le debemos la pasteurización, sino también le debemos al arreglo de estas dos peleas entre una y otra. Lo que hizo fue calentar un caldo nutritivo en un matraz común y corriente. Después de haber calentado lo suficiente, empezó a calentar el cuello del matraz y lo deformó a tal grado que quedó algo así. A ese matraz le llamaremos matraz con cuello de cisne. Después dejó pasar cierto tiempo y analizó el caldo nutritivo y notó que no había ningún microorganismo. La pregunta aquí es ¿por qué no se contaminó si siempre estuvo en contacto con el aire? La respuesta está en la forma que le dio en cuello de cisne, ya que le dificultaba a las bacterias el acceso a este caldo nutritivo, por lo tanto no se pudo contaminar. Los seguidores de la generación espontánea argumentaron que no fue el aire sino el caldo el que se dañó, por lo que hizo Pasteur un corte a su matraz para dejar que el aire entrara y saliera con mayor facilidad. Lo que pasó pues se contaminó y se criaron esas bacterias en el caldo de cultivo y aparecieron ahí. Es así como se descubre que las bacterias no se crean espontáneamente, sino que estas provienen del aire y el aire es el que contaminaba los caldos nutritivos. Así que fue hasta el siglo XIX en donde la generación espontánea, una idea que se creía bien estudiada y bien entendida, en realidad se vino abajo. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y que les haya servido. Sin más que añadir, nos vemos en otro video.